Para iniciar, lo importante es identificar qué es lo que se entiende hoy día como inteligencia artificial generativa. Pues, como siempre, una imagen dice mucho más que 1000 palabras, y este es un gráfico que ha sido generado por una de estas inteligencias artificiales generativas que se llama DALL-E. Básicamente lo que se hace es describir en texto lo que uno quiere que el sistema pues realice, y en este caso es un robot pintando, que es literalmente un robot pintando, ¿cierto que sí? Entonces, esta gráfica no es mía, es tomada de esta página, pero ustedes pueden utilizar hoy día el Copilot de su navegador de Edge, por ejemplo, y vamos en la margen derecha van a encontrar una serie de herramientas que, pues, digamos, de fácil acceso podrán hacer un montón de las cosas que voy a comentar en este momento. Entonces, grosso modo, la inteligencia artificial generativa, o simplemente IA Gen, como la voy a denominar de ahora en adelante, pues va a tener que tomar esto que típicamente vamos a conocer como prompts, que no son más que otra cosa como que instrucciones escritas en una interfaz de texto, y esta tecnología de inteligencia artificial de forma automática pues genera una respuesta. Y lo interesante de estas respuestas que puede dar es que precisamente pueden estar en todos estos formatos que típicamente son representaciones simbólicas de lo que se denomina el pensamiento humano. Las imágenes, como lo estamos viendo en la gráfica que tengo aquí, texto, videos, música, código o software en general, que es básicamente lo que este tipo de herramientas pueden en general pues producir. ¿Listo? Entonces, básicamente cuando uno mira estas cosas que dice aquí, pues uno empieza a generar como conflictos en términos de, bueno, y si este es un sistema completamente robotizado y automatizado que ya empieza a generar respuestas similares a las que podría llegar a tener un humano, entonces en el corto o mediano plazo, ¿qué tan parecido va a ser el comportamiento de estos sistemas al de un ser humano? Pero, básicamente, antes de entrar en estos dilemas, quisiera que miráramos un poco también el contexto de la inversión en el mundo en términos de este tipo de tecnologías. He traído para esta diapositiva un pronóstico que se hace por parte de estos analistas de mercado en términos de cómo está el mercado de la inteligencia artificial generativa en 2024 y cómo el pronóstico de crecimiento en términos de tasa de crecimiento anual compuesta del 36.7%, llegando a valores del orden de los 136.000 millones de dólares en el año 2030. O sea, una suma bastante grande, teniendo en cuenta pues que hay muchos actores trabajando en este sector. Pero la idea es que nos ubiquemos un poco en el panorama internacional. Así estaba en el 2023, así está 2024, digamos, del orden de los 20.000 millones de dólares en inversión, y así más o menos está repartida la torta de esa inversión, teniendo en cuenta pues los colorcitos que tenemos aquí, donde se ve claramente que Norteamérica y Europa pues son los que mandan la parada. Pero el crecimiento tan dramático que tienen de las inversiones, pues aquí sigue viendo todavía Norteamérica y Europa mandando en inversión, pero hay un crecimiento importante de Asia-Pacífico, ¿listo? Por acá vamos a tener el África y el Mediano Oeste, y por acá arriba, en verdecito, pues tenemos Latinoamérica en general. Y pues eso ya inmediatamente lo quiero llamar como un ejercicio de reflexión, porque pues van a ser solo 6 años aquí. En términos de todo este crecimiento enorme que se espera para el sector, y sin embargo nosotros en Latinoamérica no tenemos como una expectativa muy grande en términos del crecimiento de esas inversiones. Entonces la pregunta inmediata es, bueno, ¿y qué pasa con Latinoamérica? ¿Por qué no se tiene una expectativa de crecimiento tan grande como si lo tiene, por ejemplo, en esta parte donde está Asia, de Asia donde seguramente está India, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mirando esta comisión, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
Estos son los resultados del año 2023, en donde la inversión en Latinoamérica completa apenas fue del 1.7% de la inversión que hizo solamente Estados Unidos, y no llega sino al 5% de la inversión que realizó Chile. Y si se analizan cuáles son las empresas, digamos, que viven aquí en esta parte del mundo, solamente representan el 3% total mundial de empresas que hacen inteligencia artificial. ¿Listo? Empresas colombianas o argentinas o mexicanas de esta parte del mundo que hacen inteligencia artificial. Y otro detalle que es importante en América Latina, y pues en general todos los mercados o países en vía de desarrollo, hay un interés creciente del 33%, y subrayo la palabra, de implementación de estas tecnologías. La palabra implementación aquí tiene una implicación fuertísima, porque ¿qué significa implementar? Implementar significa que yo aprendo esa tecnología y la aplico en mis negocios, o implementar significa que yo aprendo a hacer esa tecnología y desarrollo mucho más esa tecnología. Entonces, por lo menos en lo que se está pensando en este punto aquí es del primer tipo. La idea es que los empresarios, que básicamente son los que trabajan en diferentes sectores de la economía, traigan estas tecnologías de inteligencia artificial y las implementen en sus negocios para potencializarlos de alguna manera. Pero no en los otros sectores que nos interesan, por ejemplo en la investigación, el desarrollo y pues por supuesto en la educación, que son temas importantes para nosotros en las universidades. El año pasado también la CEPAL, en cooperación con otros, digamos, actores multilaterales, crearon un indicador que se llama el indicador ILIA, o Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. Hay un manual de resultados bastante extenso. De ahí extraje este comportamiento, que sería como de los 7 países con más alto índice latinoamericano, para más o menos comparar cómo estamos con los demás países de la región. Aquí vemos a Colombia y se evalúan estas 3 dimensiones que aquí abajo están definidas. Es la dimensión 1, que básicamente lo que evalúa es una cosa que llaman ellos en el reporte los factores habilitantes. Esos factores habilitantes son la infraestructura, la fuente de los datos y el desarrollo de talento humano. ¿Cómo están estos países en estos 3 elementos? Y a eso le denominan factores habilitantes. ¿Qué tan propenso es el país para que pueda facilitar la implementación y la implantación de estas tecnologías? La dimensión 2 tiene que ver con investigación, desarrollo y adopción de esas tecnologías, lo que denominamos investigación, desarrollo e innovación, básicamente. Y la dimensión 3 es la gobernanza, todo lo que tiene que ver con, digamos, la regulación, cómo se están creando las reglas de juego para que lleguen estos jugadores importantes del mundo a consumir nuestros datos, a manejarlos, a tener acceso a ellos, a pasárselos de un lado a otro, o cómo funciona, digamos, institucionalmente las universidades y las demás empresas en términos de la generación de ese conocimiento y del uso de esas potencialidades. Entonces, teniendo en cuenta esas 3 dimensiones, pues aquí hay algunos numeritos, y pues en principio pues se puede ver, por ejemplo, cómo Colombia tiene pues una dispersión importante en términos de esas 3 dimensiones. Chile, en cambio, está un poco más compacto y más arriba. De hecho, Chile ocupa el primer lugar en este índice latinoamericano. Vemos como México también está un poco más compacto, pero a la baja, ¿cierto? Y los otros países que vemos aquí pues están mucho más, tienen una dispersión mayor en términos del comportamiento en relación con estas 3 dimensiones que se están analizando. Entonces, aquí está Colombia en el índice, ocupó el puesto 6º de los países de Latinoamérica. Su puntaje promedio del índice fue 47.2, y aquí están los números generales en términos de las 3 dimensiones evaluadas. Pero básicamente traigo estos números para que empecemos
digamos, a reflexionar en términos de lo que está sucediendo y cómo esto se está articulando precisamente con todas las políticas de inversión en ciencia básica en el país. ¿Listo? Entonces miren lo que está pasando aquí con este promedio de I+D, que es investigación y desarrollo. Es de hecho la puntuación más baja que tenemos. Eso lo que significa precisamente es que no está haciendo mucho que digamos el país en términos de inyectarle el recurso adecuado económico para que se haga esa investigación y desarrollo, y más en esto que va siendo, digamos, una bandera del gobierno actual, por ejemplo. Bueno, tal vez esto tienda a mejorar con las nuevas políticas que se han desarrollado al respecto. Este otro elemento también es importante, el promedio de desarrollo de talento humano. De nuevo, aquí llamo la atención porque, y lo quiero hacer a lo largo de la charla varias veces, ¿qué tipo de talento humano es el que podemos y queremos desarrollar, cierto? Y eso no solamente ocurrirá en términos de la implementación de esta tecnología de inteligencia artificial generativa, sino en otro montón más, ¿cierto? Entonces, el tipo de talento humano que tenemos o que queremos desarrollar aquí es un tipo de talento humano de corte más técnico, es decir, aquellas personas que hacen los programas y entregan unos resultados y unos informes al final del ejercicio, o vamos a desarrollar digamos, un talento humano que es capaz de desarrollar nuevos modelos de inteligencia artificial generativa, no de utilizarlos de manera masiva como tal vez es lo que podría estar uno pensando en este momento. Entonces, traigo estos números aquí básicamente pues para invitarlos a la reflexión, darse cuenta cómo está el panorama nacional en términos del desarrollo de esto y cómo ya nos están midiendo en términos, digamos, de competitividad en estos espacios. En el mundo podemos ver aquí algunas líneas o sectores de adopción de este ejercicio de inteligencia artificial generativa. Y pues creo que ustedes básicamente los pueden reconocer muy fácilmente, ¿cierto? Entonces, en lo tecnológico, y pues para hacer un resumen rápidamente de lo que está apareciendo ahí, pues básicamente que tenemos ahí industrias que producen pues elementos tecnológicos en el mundo, qué sé yo, chips, ¿sí? Cosas de este estilo. Tarjetas madre o tarjetas base para computadoras, para vehículos, para pues, todo lo que nosotros necesitamos en nuestra casa para hacer Internet de las cosas de ese estilo, ¿cierto? Entonces, desarrollo de software, aplicaciones, servicios de nube, todas estas cosas están utilizando y, digamos, están pidiendo del mercado que se desarrollen mucho más estas herramientas. La salud, el análisis de datos clínicos, una gran cantidad de datos que se generan allí, entonces para mejorar la atención de los pacientes y optimizar los procesos administrativos. En la manufactura, un poco del mismo lado que está por acá, pero digamos en este caso eficiencias de producción, inventarios, mantenimiento preventivo, optimización de cadena de suministros. En las finanzas van ocurriendo, digamos, los diferentes hitos en términos de lo que está sucediendo en los diferentes mercados y se necesitan algunas herramientas predictivas que le indiquen al inversor si se arriesga o no o si retira su inversión de allí. Entonces se requieren algunas de estas herramientas en este sector. En el retail y el comercio, pues ya, digamos, lo pueden ustedes anticipar porque se necesita la optimización de las diferentes cadenas de suministro que se pueden tener para enviar un producto de un lado al otro del mundo, ¿cierto? Entonces, observen la palabra que está hablando como clave en estos diferentes sectores de adopción de la inteligencia artificial generativa, y la palabra optimización, ¿sí? Muchos de estos procesos son procesos completamente automatizables, es decir, son procesos supremamente repetitivos en donde se consigue una gran cantidad de datos y lo que se necesitan es tomar decisiones en tiempos muy cortos. Entonces se necesitan herramientas que sean muy fiables, muy controlables y que le permitan a una persona tomar decisiones en un momento determinado. De hecho, también los mismos sistemas pueden llegar a tomar las decisiones si están conectados a sistemas ya automatizados
para prenderlos o apagarlos o comprar o no comprar, cosas de ese estilo. ¿Listo? Entonces, aquí la palabra clave es la automatización. Y esos, digamos, procesos automatizables no son nuevos. Digamos, desde el momento en el que ya se hizo la revolución industrial, pues hemos estado en ese ejercicio y hemos estado delegando cada vez más esas acciones que son automatizables a estos sistemas que son, digamos, autónomos. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿absolutamente todo es delegable? Si yo estoy haciendo el ejercicio de creación, ese ejercicio de creación es absolutamente delegable a una máquina. Sea lo que sea que yo esté creando, una obra de arte, un texto nuevo, un cuento, un artículo científico, cosas de ese estilo, ¿eso llegará a ser delegable en algún momento? ¿Sí? En la educación, ¿será que es completamente delegable ese ejercicio de enseñar? ¿Sí? En el que esa interacción de los primeros años en donde se le enseña al niño a, no sé, ponerse los zapatos, caminar, usar la cuchara, ¿será en algún momento absolutamente delegable a un sistema completamente automatizado? Esos son el tipo de preguntas que uno ya se puede hacer acá. Por otro lado, también quiero, digamos, transmitir una motivación positiva en estos sectores, para todos quienes hacemos ciencia. En general, pues tenemos una fundamentación, digamos, los estudiantes y profesores de las ciencias básicas, tenemos una fundamentación en computación. Casi todos seguramente hemos tenido a la mano, digamos, una computadora y hemos hecho algún programa, ya sea en Python, matemática, MATLAB, para hacer algún proceso en particular, ¿cierto? Y tenemos unas capacidades, digamos, que vienen con todas esas habilidades que tenemos de las ciencias para inferir cosas, conectarlas. Entonces quiere decir que nosotros también desde las ciencias tenemos una buena oportunidad de movilidad hacia otros espacios, teniendo en cuenta todas esas capacidades que tenemos de, digamos, conectar esa información, sentarnos en una computadora, aprenderla y pues ampliar nuestros, digamos, campos de aplicación, no solamente quedándonos en lo que tiene que ver ya sea con las matemáticas por sí solas o la física o la química. Decirles que esas habilidades que se pueden aprender se podrían extrapolar fácilmente, digamos, con un cierto tiempo de desarrollo, a este montón de sectores que demandan mucho digamos, de los servicios que uno podría ofrecer en términos de aplicabilidad. Eso fue un ganadero de boca, la verdad. Entonces, la pregunta es en dónde estamos y pues cómo llegamos aquí. Esta imagen, pues básicamente lo que intenta mostrar es esa posibilidad en la que hemos estado en los últimos años, que del ejercicio en el que nosotros moldeamos la inteligencia artificial, pero claramente la inteligencia artificial va a terminar por moldear nuestras sociedades en algún momento, ¿sí? Ahora, sobre el final, estaré hablando un poquito de esos hechos. Pero, pues, ¿cómo llegamos aquí? Pues la idea es que intentemos hacer digamos, un parangón de lo que ha pasado, y antes de eso, pues, también un poco mostrarles este bombo que se genera alrededor de los sistemas de inteligencia artificial generativa. Y pues aquí he traído 3 noticias de 3 portales que son pues importantes. Bueno, Forbes no es estrictamente un portal de noticias, pero sí que hace pues análisis, y entonces se generan estos titulares que pueden ser muy chocantes, ¿cierto? En el sentido de que tenemos IAs o sistemas de inteligencia artificial que ya sienten, pues, imagínate esa afirmación. O todos estos sistemas de inteligencia artificial pues vienen por tu trabajo. Lo que decía hace un momento, si todo es absolutamente delegable, pues está claro que las herramientas de inteligencia artificial pues terminarán por tomar nuestra posición en esos espacios. Y pues digamos la más fatalista de todas es básicamente pues llegaremos a nuestra extinción cuando estos sistemas sean lo suficientemente inteligentes como para generarse a sí mismos. Entonces, como ve este señor aquí, pues estamos en un alto riesgo prácticamente existencial. Todo esto es un bombo, ¿cierto? Pero en realidad al momento qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y en definitiva,
la pregunta que podemos hacernos aquí como sociedad es, bueno, ¿y qué puedo hacer yo, cierto? ¿Qué puedo hacer yo como profesor? ¿Qué puedo hacer yo como estudiante? ¿Cómo consumo esas herramientas de inteligencia artificial generativa? ¿Soy consciente de lo que estoy, digamos, permitiéndole a estas grandes industrias que hagan con mis datos, con la forma como interactúo con la herramienta? Todas esas son preguntas que vale la pena hacerse precisamente para que este bombo finalmente no termine con completarse. En esta parte de aquí voy a hacer un poco de historia, la tomé de, hay una serie de fuentes que se consiguen en la red, pues para no repetir mucho la cosa. La idea es como ver que esto no es nuevo, no apareció ayer en la pandemia, digamos hace 2 años allí, sino que son ideas que vienen de un desarrollo del pensamiento del ser humano. Y con eso, básicamente lo que quiero decir es que todas las ideas necesitan un grado de maduración, ¿sí? Entonces, todo lo que estamos viviendo hoy día no es el resultado de la noche de anoche, ¿sí? Tuvo que haber sido la idea que se le ocurrió a alguien, que después fue la idea de otra persona más grande, después más grande, y de un colectivo de personas muy gigante que se sentó a ver cómo eso evolucionaba. Y por eso venimos hasta la década de 1940, pongan ustedes, donde se plantea precisamente las redes neuronales. Las ideas de cómo en el cerebro, por ejemplo, deberían estar conectadas esas neuronas para que eventualmente esos sistemas biológicos pudieran llegar a ser lo que hacen actualmente, ¿cierto? Todo este desarrollo que hubo, miren, hasta 30, 40 años hasta aquí, todo este desarrollo fue meramente, si se quiere, casi que matemático, ¿cierto? Por aquí las computadoras no eran, pues, digamos, la panacea para hacer cálculos, y sin embargo ya habían personas que estaban en las matemáticas, en el lápiz y el papel, pensando cómo hacer todos estos algoritmos para que por ejemplo, que aparece por aquí, que se me fue, backpropagation, es un algoritmo que aparece típicamente cuando uno está aprendiendo redes neuronales, por ejemplo. Entonces uno quiere entrenar una red neuronal, esa es la palabra que uno utiliza típicamente. Entonces le pasa información a la red neuronal en una cierta dirección, la red se actualiza con los resultados o las etiquetas que uno le indicó, que eran las verdaderas o que eran las falsas, y luego hace una propagación contraria de esa información para reactualizar los pesos que hay en cada una de las neuronas que se hizo. Y sin embargo, eso es pura matemática. Eso es cálculo 3 en la vida, ¿cierto? Vaya usted, escriba un campo y luego escriba su gradiente y mire cómo funciona eso. Y ahí estaba eso, ¿sí? Y si alguien no se hubiese sentado a pensar eso en ese momento y después cómo llevarlo a una computadora y optimizarlo, pues no habríamos hecho las redes neuronales, ¿cierto? El descenso del gradiente, pues básicamente es otra de las aplicaciones del cálculo que tenemos por ahí, ¿listo? Y aparecen pues entonces ideas por aquí de cómo se pueden implementar. Ya por aquí pues estaban ya las computadoras pues con ciertas limitaciones de cálculo que le permitieron pues hacer lo que se podía hacer. Digamos, casi que en 60 años no hubo un aumento significativo de la capacidad de respuesta que podía tener este tipo de sistemas hasta que aparece esto de aquí. 2006, o en la década del 2006 aparece CUDA. CUDA es un, digámoslo de esta manera, ya saben NVIDIA qué es, todos aquí más o menos. NVIDIA es una empresa tecnológica que desarrolla tarjetas digamos, gráficas, las que le permiten a estos sistemas pues producir las imágenes que uno ve. Esas unidades de procesamiento se llaman TPUs y entonces son unidades con altísima capacidad de cómputo, mucho mayor que el que tiene una CPU, digamos el cerebro de la computadora. De aquí, NVIDIA desarrolla los cerebros para producir las imágenes y se da cuenta que además de producir las imágenes puede hacer multiplicación de matrices a una gran velocidad. Entonces inventan este sistema CUDA y con eso inmediatamente potencian la capacidad de cómputo que tienen los sistemas.
Pero una capacidad de cómputo grande significa también tener la capacidad de recolectar la información, ponerla en un lugar y luego alimentar ese sistema para que empiece a aprender. Entonces se inventan eso que se llama Common Crawl en 2007. Luego viene una serie, digamos, de desarrollos y de hitos importantes que, digamos, todavía hasta el 2012 los sistemas de aprendizaje automático, que comúnmente se llaman de Machine Learning, en ese momento ya se habían desarrollado las redes neuronales y se tenían estas tareas de clasificación típicas que tal vez ustedes habrán leído o habrán escuchado, en el que se le muestra una foto a un sistema de estos y le dice si es un gato, un perro, si es un perro de qué raza es, ciertas cosas de ese estilo. Ejercicios de clasificación que son, digamos, complejos, pero que seguían teniendo mucha dificultad. En el 2007 también aparecen estos sistemas. Es decir, van como compitiendo dos tipos de tecnología. Por un lado está la imagen, porque tenemos fotos, ya digamos está el Facebook, está el YouTube también, entonces queremos empezar de manera automatizada, o nosotros no, pero al menos las personas que trabajaban en esos espacios, a discutir cómo clasificar esos contenidos que se están generando. Y por otro lado está el texto. El texto, digámoslo de esta manera, y tal vez los que somos un poquito más mayorcitos sabemos cómo era el rendimiento del traductor de Google antes y después. Es decir, antes le decían a uno no confíe en eso, ¿cierto? Porque era maluco para hacer las traducciones. No fue sino hasta que inventaron estos que se llaman los modelos de Long-Short Memory, que le permitieron a los sistemas ya empezar a entender un poco más en contexto las palabras que se estaban poniendo y hacer mejores traducciones de los sistemas. ¿Listo? Estos sistemas se iban aplicando más al lenguaje, a lo que se denomina hoy día el campo del lenguaje natural. ¿Listo? Por aquí aparecen una cosa que se llaman los embedding. Los embedding no son más que una situación, un algoritmo que le permite a usted, dada una palabra, pues asignarle una representación en un espacio de muchos parámetros que el computador entiende. Y como tengo muchas palabras, pues tengo esas múltiples representaciones y puedo identificar cómo todas esas representaciones van a estar más cercanas o más lejanas dependiendo de si esa representación corresponde a una palabra que está relacionada o no. Esos embeddings aparecieron por aquí o se potencializaron más o menos hacia la década del 2011. Entonces, aparece en el 2017 un modelo que se llaman los Transformers, que digamos revolucionan todo, y ese es un poco del que vamos a hablar en detalle en las siguientes diapositivas. Aparecen para dar respuesta a este ejercicio. Si yo doy una frase que está en un cierto idioma y quiero verla en otro idioma, entonces, ¿cómo hacerlo? Si ya se habían desarrollado estos embedding, la pregunta es ¿por qué no se sigue desarrollando esta tecnología que tenemos acá? Y lo que sucede es que esta tecnología resultaba ser muy lenta. Se podía hacer, pero no se podía, digamos, no era lo suficientemente escalable. Después de la invención de los transformers o los modelos de transformación, pues aparece el boom de los GPTs, y ahora pues entramos en detalle de lo que significan, que son modelos autorregresivos que básicamente generan texto. ¿Listo? Entonces, si tú le preguntas algo, escriba qué dice la primera ley de la robótica, pues él va a responder de alguna manera. ¿Listo? Y entonces, de 2017 para adelante, pues empiezan a aparecer las diferentes familias de modelos GPT, que básicamente significa que son generativos, porque si tú le dices una parte de la frase, él puede empezar a escribir las demás. Están preentrenados porque tú le vas a mostrar todo un compendio de frases en todo el corpus de palabras que puedes encontrarse en internet, para que los pesos de las diferentes, digamos, neuronas que conectan todo el sistema pues se ajusten. Entonces se preentrenan, y básicamente ese preentrenamiento sucede sobre un modelo transformacional. ¿Listo? Ese modelo transformacional
pues básicamente libera todo un potencial impresionante. Y nótense ustedes que lo que no había pasado prácticamente en 60 años ha pasado en 5. En 2018 se genera una ramificación importante de todos estos modelos de GPT, y pues aquí ya estamos, digamos, en el 2024 con todos estos donde básicamente todos compiten por quién tiene una mayor capacidad de cómputo y quién lo hace más rápido y qué puede hacer, quién lo interpreta mejor, cosas de ese estilo. Pero además de eso, además de estas ramificaciones, pues aparecen también iniciativas de código abierto. O sea, no solamente las grandes empresas que hacen este tipo de modelos, pues digamos, proponen sus modelos, sino que ya también hay entusiastas, gente que se reúne y empieza a producir también un nuevo conocimiento en términos de esas herramientas de código abierto que se pueden conseguir. El modelo transformador, como lo comenté hace un momento, es un modelo del año 2017 que fue publicado en este paper, que no está publicado en ninguna revista, está publicado en el archive. Eso es súper simpático. Es de Google el paper. Y la pregunta principal que ellos querían responder será la siguiente. Obviamente he hecho un parafraseo al español. No es la misma pregunta, pero es la idea, ¿cierto? Entonces, si ustedes analizan esas dos frases que aparecen allí, notarán un detalle importante. Para las personas que están bien atrás y no alcanzan a leer, dice ahí, ella sirvió agua de la jarra a la taza hasta que se llenó. Y en la siguiente frase dice, ella sirvió agua de la jarra a la taza hasta que se vació. Entonces, para nosotros está claro a quién está haciendo referencia el C en cada oración. ¿Estamos de acuerdo? Pues resulta que ese detallito no era tan simple de generar para una máquina. O sea, si yo te muestro un C en una oración, ¿será que ese C es que yo sé? ¿O será que ese C es el posesivo? Y en este caso es el C ¿de quién? ¿De la jarra? ¿O es el C de la taza? Bueno, creo que era al contrario. Entonces, esa múltiple interpretación que puede llegar a tener la palabra en el contexto de la frase era un reto importante. Y estos señores lo resolvieron. Lo resolvieron a través de, digamos, una herramienta, una estructura de aprendizaje profundo, en la que incluyeron unos módulos que denominaron atención. Y pues no me voy a poner muy técnico porque si no hace la clase de 2 horas. Entonces, básicamente lo que ellos buscan es, utilizan los embedding, que hace un momento les hablaba de los embedding, que básicamente coge todo este texto y lo convierte en vectores y lo representa en un espacio multidimensional. Luego eso lo hace pasar por una serie de etapas, ahora les voy a mostrar en una página que lo hace muy chévere, que está pendiente de lo que hacen las demás palabras, los vamos a denominar tokens de ahora en adelante, dentro del recurso. Y entonces, claro, si yo divido toda esta frase en esos tokens, que por ejemplo los tokens van a ser la palabra ella, sirvió, agua, todos esos serían los tokens, los representan en ese espacio multidimensional y representa la palabra C. Entonces uno esperaría que la palabra C siempre caiga en el mismo punto en ese espacio multidimensional. La respuesta es no. Dependiendo del contexto que tenga, entonces esa palabra se va a ir para otra parte. Y eso es lo que hacen con todos estos, digamos, etapas internas para generar ese contexto, de que todo lo que está alrededor del C le dé el contexto suficiente para que la palabra C tome o no un cierto significado. Este es el modelo transformador. Vamos a ver si logramos mostrarlo cómo funciona. La idea fundamental es que tú le vas a dar una parte de la frase, en este caso la inteligencia artificial está transformando la, entonces esta es la parte inicial de la frase. Por dentro, pues hay un montón de cosas que no voy a entrar en detalle. Hace el embedding, hace las capas de atención múltiple. Luego hay un montón, digamos, de procesos que comparan, que básicamente lo que hacen es utilizar la multiplicación de matrices y el producto punto. Porque el producto punto le permite a usted determinar la distancia, o mejor, qué tan parecido es un vector de otro, ¿cierto? Entonces eso es todo lo que ocurre aquí, es todo, estoy sobresimplificándolo.
Pero aquí hay un montón de estas cosas y estas personas muy inteligentes, entonces inventan maneras de cómo hacer la mejor comparación posible. Y al final del ejercicio, aquí a la salida, pues básicamente sale una distribución de probabilidad con todas las posibles opciones que pudiera tener la siguiente palabra que pueda completar la oración. Entonces, en este caso, el ejemplo dice, la inteligencia artificial está transformando la, y aquí escogió humano. Pero miren que aquí había una opción de la forma, el mundo que tenían probabilidades más altas, y sin embargo elige esta que tiene una probabilidad más baja. Pues resulta que el contexto de lo que uno le haya puesto, pues entonces le permite pues seleccionar un tono distinto de lo que está diciendo. Bien, el tamaño de los modelos de generación, digamos, preentrenada de transformaciones, pues ha ido creciendo después de su aparición en el 2018 con la versión 1, en donde la cantidad de parámetros que se tenían en estos sistemas para entrenar eran del orden de millones. ¿Listo? Y ha escalado de una manera exponencial impresionante, ¿cierto? Estamos llegando ya al orden de los 170 millones de parámetros. ¿Qué es eso? 170 billones de parámetros, ¿no? Entonces, porque son esto, millones de parámetros, ¿sí? Entonces, y estas son las cosas que se espera que este tipo de, digamos, de tecnologías hagan para los ejercicios de generación de texto, que también, pues, generación de imagen. Es decir, al final del día funcionan de manera similar. El texto o la imagen. Entonces, coges la imagen la convierte, pues, digamos, hace un embedding de la misma, y en consecuencia la envía al transformer, y el transformer, pues, genera texto, por ejemplo. O le metes texto y el transformer, pues, genera una nueva imagen, o genera audio, o el audio genera texto, cosas de ese estilo. O sea, es multifuncional, pues habrá que hacer uno para cada cosa, porque esto no funciona, digamos, de manera general para todo. Ahorita lo vamos a discutir. Entonces, este es GPT, que es en la base de ChatGPT del modelo de OpenAI. Este de aquí, en cambio, es el del modelo de Gemini de Google. Y observa que aquí, pues, se da en términos de tokens. Es decir, el número de piezas de información que se pueden procesar en estos sistemas llegan a ser del orden de millones de tokens, cuando los primeros modelos de esta naturaleza, pues, apenas lograban procesar 33.000 tokens. Y para hacerse un entendimiento de lo que eso significa, pues esto significará, por ejemplo, tener un libro que alrededor de, bueno, o más de 700.000 palabras, ¿sí? Entonces, fácilmente lo que puedes hacer, por ejemplo, es le cargas un manual completo, o cargas, no sé, un libro de 500 páginas, y después puedes empezar a interactuar con el libro, a preguntarle cosas, y el sistema, pues, te va a ir devolviendo información basada en la información que está en ese libro. Entonces, en esa perspectiva, la pregunta es, ¿y esos modelos de lenguaje grandes, large language models, son en realidad inteligentes? Y entonces yo creo que aquí vendría como el primer choque que ustedes seguramente tuvieron al momento de que interactuaron con ChatGPT o Bard o Gemini, cosas de este estilo, ¿cierto? Entonces, al principio le parecían a uno como unas herramientas de juguete, ¿estamos de acuerdo? Y uno empezaba a interactuar con ellas y producían texto y wow, interesante lo que hacen. Pero si ya llevabas un tiempo, empezabas a trabajar con ellas en serio, te dabas cuenta que se volvían repetitivas. Te dabas cuenta que la información que ya me la había dado volvía y me la daba. Y entonces, para una persona, bueno, era fácil, digamos, darse cuenta que esto se había generado por un modelo de esta naturaleza. Además de eso, siempre tenía como un formato, ¿cierto? Si tú analizas la respuesta que estas cosas te dan, siempre hay un contexto general, siempre está como la respuesta que da, y luego siempre hay un resumen. Siempre tiene esa forma. ¿Listo? Entonces, al final del día, básicamente la persona que quería pasarse de lista copiando y pegando, pues en una lectura muy rápida, tú inmediatamente te dabas cuenta que esa era una
texto que había sido generado por un tipo de inteligencia artificial, ¿sí? Pero eso ha ido cambiando y se han ido volviendo mucho más precisas. De todas maneras, el contexto sigue apareciendo como la estructura de la respuesta, pero han ido teniendo menos de lo que típicamente se denominan alucinaciones. Para las personas que trabajan código, por ejemplo, uno le puede pedir a un sistema de estos que escriba un fragmento del código que haga tal cosa. El experto inmediatamente se podría dar cuenta dónde este protocolo o este algoritmo había redundado en la información. No era necesario calcular este tipo de cosas. Entonces, aquí la idea es que todo se basa en el cuerpo con respecto al cual estos sistemas han sido entrenados. Ellos han sido entrenados para producir texto, ¿listo? Y tú debes darle el contexto. Ojo, no el contexto en términos de eres un... No. Tienes que darle, por ejemplo, un documento sobre el cual quieres saber algo. ¿Listo? Y este sistema de lenguaje natural, de procesamiento de lenguaje natural, puede ir y leer todo ese documento grande, por supuesto procesar más de 700.000 palabras que tiene allí, y luego tú puedes hacerle preguntas respecto a lo que aparece allí, que relacione las cosas que aparece allí, y esas respuestas sí están mucho más acertadas. Pero si tú lo pones a crear cosas de la nada, lo más probable es que te entregue cosas que no sirven para mucho. ¿Listo? Sin embargo, pues digamos el ChatGPT así como está dado, pues digamos, usándolo con cuidado, sirve para muchas cosas. Entonces, tiene una capacidad impresionante de producción, eso es lo que es interesante, ¿cierto? Pero no siempre son precisos en sus resultados, sin embargo, pues a mediano plazo se espera que estas herramientas sí lo sean. Esta es una gráfica interesante en términos de la posible respuesta que uno le podría dar a esta pregunta de si esos modelos son inteligentes o no. Porque de nuevo, aquí es donde nosotros como científicos, y esa cabeza que tenemos allí que siempre está inquieta en producir cosas, claramente no nos vamos a quedar en que allí tengo el modelo de inteligencia artificial generativa que me está produciendo el texto y lo utilizo para resolver un problema particular como ahorita lo voy a mostrar, ¿sí? Sino que me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo saber yo si ese sistema está haciendo bien su trabajo o no? ¿Cuál puede ser una métrica buena para eso? ¿Cómo puedo ponerlo en un cierto test para verificar que lo que él está produciendo es de buena calidad o no? Afortunadamente eso es lo que hacen los científicos, y aquí por ejemplo se plantearon una manera de evaluar si un sistema de estos de modelos de lenguaje grandes eran o no inteligentes. Y entonces evalúan en, digamos, un espacio bidimensional el alcance que tienen esos modelos en dos direcciones. En esta dirección pues está, digamos, el número de personas, seres humanos, que están siendo, digamos, sobrepasados por esa tecnología. Y en esta dirección vamos a tener, digamos, el contexto de aplicación de esa tecnología. Entonces, en este caso vamos a tener esa tecnología aplicada a casos mucho más generales, hacia abajo, y hacia arriba vamos a tener casos menos generales, es decir, situaciones muy concretas de aplicación. Hacia la izquierda, pues que ese modelo no le gana a nadie, y hacia la derecha que le gana a todo el mundo. ¿Listo? Entonces, por este lado, básicamente el desarrollo ha sido vertiginoso y está clarito. Entonces, por aquí tienen una calculadora, por aquí se tienen los modelos, digamos, de vieja guardia de inteligencia artificial o de aprendizaje automático, como las redes neuronales, como los árboles de decisión, todas estas técnicas que ya empiezan a ser, digamos, de vieja guardia. Por acá está, miren que en términos de menos generales vamos a tener Siri como un ejemplo de un sistema que empieza a hacer una tarea muy específica. Grammarly, que no sé si algunos de ustedes lo conocen, para mejorar y identificar textualmente si algo en inglés está funcionando. Por aquí hay una cosa que se llama a nivel virtuoso, que es Deep Blue,
que es este sistema que le ganó a Kasparov en un juego de ajedrez. Y finalmente por aquí está AlphaFold, que para las personas que estudian las moléculas, básicamente es, digamos, el estado del arte en términos de inteligencia artificial para describir cómo es la, digamos, posición espacial de las moléculas, y lo hacen con inteligencia artificial. Pero noten ustedes que en esta dirección todo fue hacia lo menos general, es decir, se hacen tareas súper específicas. Eso significa que si tú a este modelo de inteligencia artificial generativa le pidieras que manejara un auto autónomo, él no sabría cómo hacerlo. ¿Se entiende la idea, cierto? Entonces, si tienes el modelo que utiliza Tesla para manejar su aparato, su carro, pues claramente ese lo va a ser muy bueno, seguramente va a sobrepasar también a los humanos en algunas decisiones, pero solamente sabrá hacer eso y nada más. Por el otro camino tenemos los modelos que, de nuevo, se van a aplicar, digamos, a una amplia cantidad, variedad de actividades, pero que empiezan a sobrepasar a, digamos, lo que hace el ser humano. Y por aquí sí estamos todavía rezagados, afortunadamente. Entonces por aquí tenemos, digamos, los ChatGPT, según este documento, empiezan a ser pues herramientas que empiezan a parecerse mucho más a lo que se busca en términos de la inteligencia artificial general, ¿sí? Pero que todavía no sobrepasan, digamos, una masa crítica de personas en su rendimiento. Y por aquí donde tendríamos como, digamos, agentes de inteligencia artificial más competentes, pues todavía no hay nada, más expertos no hay nada, virtuosos no hay nada, y pues sistemas de superinteligencia artificial, pues tampoco hay nada. Entonces, el panorama aquí significa varias cosas. Que nosotros que somos los científicos, pues estamos llamados a evaluar, por ejemplo, métricas de saber si un sistema es más inteligente o no, es más estable o no, ¿sí? O sea que hay mucho para investigar ahí, pero también hay cosas para investigar en términos de, oiga, yo quisiera aportar en estas direcciones, ¿cómo lo hago? Entonces, ahí empiezo a trabajar en esas direcciones. No solamente a consumir el GPT, a proponer ese modelo nuevo. ¿Listo? Y por supuesto, en esta dirección, pues empezamos los profesores nosotros también a generar las discusiones en los salones de clase en relación con, bueno, ¿y qué pasa con? ¿Cierto? ¿Qué pasa en el momento en el que lleguemos a este nivel, digamos, al mediano o al largo plazo? Nosotros como humanidad, pues, ¿cuál es nuestro papel frente a este proceso con las máquinas? Buenas tardes. Hola. Te pregunto, ¿hay dentro de la gráfica donde se ubicaría el momento en el que la inteligencia artificial empieza a trabajar con los robots? Pues yo diría que ya empieza por acá, porque en realidad ya sobrepasa la capacidad de los mismos humanos, pues tendría que ser la capacidad de ella misma autorregenerarse, autoescribirse, ¿cierto? Digamos, autosustentarse. Esperaría uno que ocurriera cuando esto ya se sobrepasa. Mira, en términos de tiempo estoy un poco colgado, entonces hablo mucho. Entonces tenía preparado un Hola Mundo aquí, muy sencillito, pero no lo voy a mostrar en todo su detalle, es solo como por mostrar el espacio en el que ocurre. ¿Listo? Pero pues también hay un montón de herramientas que ayudan a potenciar la investigación y el aprendizaje, ¿sí? Si tú haces la consulta en internet, pues eso te salen un montón que te pueden abrumar, la verdad, ¿cierto? Y casi que puedes gastar horas y horas y horas de ver cuál es la que se ajusta más a tus necesidades. Este diagrama me pareció interesante básicamente porque permite conectar la herramienta con básicamente el objetivo que tienes. Entonces, si tu herramienta tiene que ver con generar texto, generar temas de investigación, hacer revisiones de literatura,
edición y presentación de los trabajos, una redacción académica. Entonces vas a encontrar como unas ciertas familias de, digamos, herramientas que tendrán una página web y te tienen acceso libre a algunas de las acciones, una cierta restricción, y luego si quieres las herramientas premium pues tendrás que pagar. Ese es un poco el problema de ser los consumidores de la tecnología, lo que les decía al principio. Si nosotros solamente nos quedamos como en el punto de que, ya la herramienta existe, la voy a utilizar y la consumo, no la desarrollo, pues alguien me la va a cobrar, y esta gente la cobra. Entonces, aquí voy a mostrar algunas de ellas, porque aquí nos quedaríamos muchas horas, y no es el objetivo. Es solamente como por mostrar que eso existe. Por ejemplo, herramientas que le permiten a uno mejorar la escritura. Hace un rato les hablaba de Grammarly. Grammarly es muy poderosa. De hecho, la versión gratuita, la parte de la versión gratuita es súper buena, pero tiene la limitación de que es en inglés. Entonces, para los ejercicios que están en inglés, seguramente todos ustedes en algún momento estarán escribiendo algún paper en inglés. Grammarly está recomendado para eso. Pero si no es inglés, entonces ¿qué hacemos? Entonces, por ejemplo, tenemos este texto que claramente ahí se ven los errores, uno está descansado, ¿cierto? Ahí hay un cero en lugar de una O, ahí hay un doble L, si leo por ahí hay un error de sintaxis, ¿cierto que sí? Pero cuando uno está escribiendo su trabajo de grado y ya tiene 60 páginas escritas y está súper cansado y empieza a leer y ya no se da cuenta dónde están los errores gramaticales y sigue pasándolos, entonces este tipo de herramientas ayuda a potenciar el mejoramiento de la escritura. Entonces, tomas una frase de esas, la pones por ejemplo, en DeepL, de escritura, la traes ahí y él te la ayuda a arreglar. ¿Sí? Bueno, ustedes me van a creer que la ayuda a arreglar, porque el tiempo ya no me está dando. Entonces, tomen la página web, simple y llanamente te escriben en Google como DeepL. Entonces, copia, pegas y aquí a este lado te va a salir una serie de sugerencias en español de cuáles pueden ser los cambios sugeridos que podrías hacerle a ese fragmento de texto, y pues con eso puedes mejorar muchísimo la escritura de tu documento de trabajo de campo. Entonces ya no es una excusa para entregar trabajos mal escritos, porque sí. Simple y llanamente lo pasa uno con una herramienta de estas y mira la consistencia de lo que está escrito. Búsqueda de literatura científica. Entonces, en la búsqueda de literatura científica, como se dio cuenta, también hay una gran cantidad de herramientas. Miren esta grafiquito, claramente uno ahí buscando. Está haciendo su revisión, digamos, de los trabajos más nuevos que han salido en términos de los temas que tú estás interesado a hacer. Tienes que leerte un paper, 2, 3, un libro, 20, cuando te das cuenta estás abrumado por la cantidad de información que están ahí. Cada paper, si es un review, tiene 20 páginas, no, eso es una locura. ¿Te los tienes que leer todos? Tal vez sí, ¿no? Pero no hay tiempo para todo. Y necesitas empezar a escribir tu introducción, necesitas escribir tu justificación, tenemos que entregar un proyecto para dentro de 8 días porque así funciona mi ciencia, ¿estamos de acuerdo? Entonces necesitamos conectar toda esa información. ¿Cómo hacemos? Pues busquemos literatura científica. ¿Cómo podemos usarla? Por ejemplo, utilizando esta plataforma. Entonces ahí está SciSpace, y pues como les mostraba en la otra, pues existen muchas más. La literatura científica, pues estas son herramientas, digamos, pues de terceros. Esta también, por supuesto, es de terceros, pero también está mucho más conocida por nosotros que investigamos. Scopus es digamos, una base de datos importante de artículos y literatura pues, científica que han sido revisadas por pares. Entonces yo confío en este corpus. Este corpus es el con el que han preentrenado toda la herramienta de lenguaje natural, de lenguaje grande, el modelo de lenguaje LLM. Entonces yo claramente confío en ello, ¿cierto? Entonces aquí entro a la página de Scopus, página a la cual nosotros también tenemos acceso por parte de la universidad, y podemos hacer estas búsquedas de una manera mucho más eficiente para conectar la información. Bien, en la tarea que iba a proponer, pues íbamos a resolver un problema, pero el tiempo ya
se nos fue, entonces tenía ese problema. La idea era de visitar ChatGPT para que lo hiciera. Intenten ustedes a ver cómo les va. Seguramente les va a resolver sin ningún inconveniente. Pero lo recargué así en esa diapositiva, pues es como para generar un choque mental. Y es que ahí hay un montón de información, ¿cierto? Que cuando uno está haciendo el ejercicio y está desmotivado, dice, no, ¿en serio tengo que leer todo eso para resolver el problema? ¿Cierto? Y entonces habla del número de habitaciones y que hay tantas personas que hacen aseo y que si la habitación es cuádruple, entonces necesitan dos y si es... No, eso es terrible. Y entonces al final del ejercicio es cómo deben estar distribuidas las habitaciones en los 3 lugares. Entonces uno dice, si esa es la tarea que me está poniendo el profesor, y yo ya estoy como con mi ética un poquito bajita de energía, entonces yo simplemente copio ChatGPT y se fue, ¿sí o no? Entonces, asume el rol del docente de álgebra y resuelve este ejercicio. Y aquí al final le está diciendo, mire, escriba el sistema de ecuaciones en forma matricial. Además de eso, dígame entonces quién es la matriz A, el vector B. Él le va a explicar paso a paso. Defina el vector de la siguiente manera, el otro vector de esta, la matriz es esta, Luego tú le dices, en Colab, le dices, tengo tal matriz y tengo tal vector para formar tal sistema matricial. Por favor, escribe un código en Python que lo resuelva. Lo resuelve y encuentra su. Yo lo hice para los efectos prácticos de esta presentación, claramente. Entonces, inmediatamente nosotros como profesores nos hacemos una pregunta. ¿Ese es en realidad el tipo de problema que tengo que ponerle al estudiante? ¿Sí? Pues, si ese es el problema que yo considero como profesor que el estudiante debe resolver, pues lo más seguro que ocurra es que no lo termine resolviendo él tampoco. Se lo va a pasar a un sistema de esta naturaleza. Y bueno, ya para terminar, una imagen chocante, generar un poco de discusión interna también, las implicaciones de la sociedad y la educación. La fotografía es el equipo femenino de Egipto jugando contra Alemania en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y voy a decirlo de esta manera, una forma completamente diferente, formas diferentes de ver el mundo, ¿no? La manera como se viste cada una de las jugadoras. Que si está bien, que si está mal, que si la religión, que no. Somos seres humanos y cada uno de nosotros tiene una perspectiva de ver el mundo, ¿cierto? Eso significa que tenemos nuestros sesgos. Que esos sesgos sean los buenos y que los otros sesgos sean los malos, ¿quién lo va a definir? Y la pregunta es entonces, ¿con cuáles sesgos es que yo voy a entrenar estos sistemas de inteligencia artificial generativa? ¿Con los que yo considero que son los sesgos buenos? ¿O con los que yo considero que son los sesgos malos, pues para borrar, ¿cierto? Para delimitar a los sistemas y decirle que eso no aprende. Solo por decir algo, casi todos los corpus digamos, de entrenamiento proceden de todo el conocimiento que se ha generado en el hemisferio norte. Entonces ya te puedes imaginar que las discusiones que hacen todos estos modelos generativos están basadas en la forma como Occidente, además, lo que se conoce como Occidente ve el mundo. Y entonces todos estos otros países, dialectos, formas diferentes de ver la sociedad y de eso qué. ¿Sí? Entonces, para resumir algunas de estas implicaciones que puede generar, empeoramiento de la pobreza digital. ¿Quiénes pueden crear y sostener estos modelos? Crear un modelo de inteligencia artificial es muy costoso en términos, digamos, de conocimiento, pero también su mantenimiento vale mucho dinero. Un país como Colombia o cualquier país de Latinoamérica está en capacidad de crear estos modelos, seguramente sí, pero de mantenerlos, a veces no podemos mantener un laboratorio en una universidad. Las adaptaciones regulatorias. ¿Quiénes pueden usar Big Data? ¿Quién escribe las normas, las leyes? Las imponen las grandes, los Google y todos ellos que tienen el poder para decir esto se hace así.
Y si se genera ese contenido, ¿cómo es el manejo de la propiedad intelectual? ¿Quién tiene la propiedad intelectual? ¿Yo que hice el primer dibujito o la inteligencia artificial que la modificó después? Estos modelos, ¿cómo funcionan? Esto está como la caja negra. ¿No puedo decir algo más allá? Lo que planteaba hace un momento, la reducción de la diversidad de opiniones. ¿Cómo se reducen esos sesgos y cuáles son los sesgos positivos o negativos? Esta que aquí es súper poderosa. Todo lo que tú haces contamina y contamina. Entonces, si tú generas una nueva imagen y no te gustó, pues la imagen queda generada ya y en alguna parte quedó puesta. Entonces generas más basura en internet. Y esa basura eventualmente la coge un corpus de esto gigante para entrenar otro modelo. Entonces básicamente se entrena con más basura de lo que se está generando y genera más alucinaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esos efectos. Y la creación de realidades falsas. Actualmente vivimos una realidad, ¿sí o no? Falsa es. La pregunta, ¿es en serio que yo tengo que aprender esto? O sea, ¿es en serio que yo tengo que ver el curso de física fundamental 1? Yo estudio química, ¿por qué me tiene que poner física fundamental 1? ¿Yo qué tengo que ver con eso? ¿Sí? O el curso de cálculo, ¿es en serio que yo tengo que aprender cálculo? Eso genera realidades. ¿Para qué tengo que hacerlo si ya lo hace un algoritmo de inteligencia artificial? Es que lo haga él, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Yo para qué me pongo? Entonces, esa generación de falsas realidades, pues desencadenan cosas que tal vez no quisiéramos. Esa pregunta básicamente se la hizo la UNESCO en 2024, hizo toda una guía y básicamente quiero resaltar esta frase de aquí. La idea es que reconozcamos que la capacidad humana tiene que ver con esa acción colectiva, lo que nosotros hacemos, no la tecnología, no le deleguemos todo esto que nosotros creemos que debe ser delegable. Tenemos que mantener siempre algo para nosotros, porque si no, entonces claramente no solamente nuestros trabajos, sino nosotros como sociedad y como humanidad pues vamos a quedar en la... Y bueno, a los chicos pues las herramientas son herramientas, ¿no? Hay que aprender a utilizarlas, tener un manejo ético de las mismas, un compromiso de usted mismo con su proceso de formación y como un esfuerzo personal que realiza día a día para aprender. Y para cerrar pues entonces la posibilidad de explorar el código abierto. ¿Sí? El código abierto, digamos, tener todos los sistemas cerrados, pues básicamente genera control. ¿Quiénes hacen los chips? Control. ¿Quiénes hacen los modelos de inteligencia artificial? Control, ¿cierto? ¿Quiénes son los que definen qué se hace y no se hace? Pues las grandes compañías multinacionales tecnológicas, porque los demás no sabemos sino consumir esos elementos. Entonces, si no lo sabemos hacer, pues estamos de alguna manera subjugados a ese control. Entonces, una manera de liberarse de ese control pues, puede ser utilizar herramientas de acceso libre que mejoren precisamente la accesibilidad, la cooperatividad o la colaboratividad entre todos, que entre todos nos pongamos a hacer ejercicios de vanguardia, ¿no? ¿Cierto? Todos tenemos que pasar por el hola mundo de hacer el perceptrón, pero después, ¿qué más voy a hacer? ¿Cierto? Impulsar esa innovación y pues afortunadamente hay empresas que están en esa misma línea OpenAI, por ejemplo, que libera todos estos modelos para que pues, se generen una mayor transparencia y en un desarrollo que sean más responsables. Los invito a mirar estas, digamos, desarrollos de inteligencia artificial de código abierto, de Hugging Face, una gran cantidad digamos, de algoritmos que están puestos allí y en general pues pueden mirar el GitHub. En GitHub encuentran una gran cantidad también de algunos de ellos los he puesto ahí, el Open Llama, el Fancore Series, el MTP, y esta es la última diapositiva, creo.